¿Cómo están? Muy buenos días. Les cuento que estamos a minutos de iniciar el seminario. Les pido por favor que puedan tomar asiento. Les agradecemos que puedan tomar asiento, por favor. Ya, ahora sí. ¿Comenzamos? Está muy bien, se siente emoción en el ambiente. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y diálogo, en un momento en que Chile comienza a proyectar un nuevo ciclo político con miras al 2026. Las elecciones que se avecinan no solo van a configurar un nuevo mapa de poder, sino que también pondrán a prueba la solidez de nuestras instituciones, la madurez de los liderazgos y la capacidad de los sectores productivos, como el comercio, los servicios y el turismo, de incidir de manera constructiva. Por todo esto, y a partir de ahora y por los próximos meses, viviremos un periodo de mucha ansiedad, de incertidumbre y, por supuesto, nerviosismo. La elección presidencial de Chile para el periodo 2026-2030 se realizará, como bien saben, el domingo 16 de noviembre, y en caso de ocurrir una segunda vuelta electoral, esta tendrá lugar un mes después, es decir, el 14 de diciembre. Cabe destacar que esta será la primera elección presidencial con voto obligatorio para todos los ciudadanos de Chile, por lo que contar con mayorías que respalden una candidatura de forma previa puede llegar a ser clave para la elección de primera vuelta de noviembre, más aún considerando que las primarias logran convocar tan solo entre 1,5 millones y 3 millones de votantes. Hoy nos acompañan dos voces clave para entender este momento. Tuvieron ustedes oportunidad de compartir con ellos anoche. Pepe Out, con una mirada fina del comportamiento electoral, refiriéndose al pasado, presente y futuro de la política. Y María José Naudón, con una perspectiva profunda del quehacer y rol empresarial y, por supuesto, gremial. Queremos que esta conversación nos ayude a anticipar tendencias, riesgos y también oportunidades para el país y para los gremios. Les cuento que al finalizar las dos presentaciones tendremos un momento para que ustedes hagan llegar sus preguntas, las que podrán formular a través de este código QR. Les vamos a dar unos minutos para que puedan pinchar el código y tengan listo el link para hacer sus preguntas. Dicho eso, María José, Pepe, muy bienvenidos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y
para introducir la exposición de Pepe Out, quiero compartir con ustedes que para sortear los nervios del momento político, en la CNC tomamos una alternativa bastante poco convencional, especialmente para los gremios. Consultamos el oráculo del comercio. A través de este juego, que simula una lectura de cartas del tarot, quisimos contextualizar la situación país por la que atravesamos. Nuestro pasado político, vamos a esperar un segundo para que todos vean cómo barajamos las cartas. El clásico video que siempre falla en los seminarios. Sí. ¿Perdona? ¿El QR no funciona? Lo pasamos después en un segundo, no se preocupen. Ya, ahí sí. Está el oráculo del comercio, les contaba. Y consultamos la carta de nuestro pasado político, el que está graficado por la carta de El Ermitaño, y su significado nos muestra un momento de introspección y búsqueda de dirección. Representa un periodo reciente de profunda desconfianza hacia las élites y simboliza también la sensación de soledad institucional. Nuestro presente está representado por la carta de El Mago, y esta carta se refiere a nuevos liderazgos, a un discurso transformador, donde el campo político está siendo ocupado por figuras que intentan reinventar el relato. Nuevos discursos, promesas de cambio, incluso populismo disfrazado de creatividad. El mago es hábil, bien puede ser un visionario o un ilusionista, según sea la intención. Finalmente, nuestra tercera carta, la del futuro, es la justicia. Según esta carta, el proceso electoral estará fuertemente influido por demandas de justicia, equidad y transparencia. Esta carta augura un acto de ajuste. O se valía el sistema o se abre una puerta hacia una reconfiguración profunda del sistema político. Esto es lo que nos dice el tarot, pero mucho más importante y seguro con base más sólida, es lo que nos va a decir Pepe Out, destacado analista político, a quien invito a este escenario y también, por supuesto, los invito a todos ustedes a recibirlo con un cariñoso aplauso. Ok, ahí sí. Bueno, voy a bajar, porque si no me siento muy distante. Yo tengo un lado Zulma, evidentemente, y esta introducción es bien funcional a ese lado. Pero tengo también otro lado, que es el más analítico, que es el que me lleva a entregarle fundamento a mis proyecciones zulmáticas. Y voy a hablar primero de eso, del análisis del contexto. Y luego, por supuesto, me la voy a jugar con proyecciones. Si ustedes hacen apuestas sobre la base de esas proyecciones, me reservan el 10% de sus ganancias. Me voy a arriesgar primero a hacer una periodización de la realidad en curso. Normalmente uno espera que pase la realidad para periodizar, para establecer periodo, pero yo he arriesgado una periodización en curso. Hubo un primer periodo en Chile, ¿no es cierto?, después del advenimiento de la democracia, el 11 de marzo del 90, en que se produjo una situación excepcional en Chile, en la historia de Chile, en verdad, que es que la misma coalición se sucediera en el gobierno durante 4 elecciones consecutivas. 20 años de la misma coalición. ¿Qué precedente hay en la historia de Chile? Díganme ustedes, de una coalición que se sucediera en el gobierno. ¿Quién dice? ¿Quién da más? ¿Ah? Los radicales. ¿Quién dijo? Los radicales, cierto. Hubo un premio para él. Hubo efectivamente 14 años de frentes populares liderados por el Partido Radical,
desde el 38 al 52. Sin embargo, estrictamente no fueron 14 años, fueron solo 10, porque la misma coalición tenía al origen al Partido Comunista en un rol protagónico y el Partido Comunista terminó proscrito a partir del 48, por lo tanto, solo se pueden considerar de la misma coalición sucediéndose en el poder 10 años de gobierno. La Concertación fue 20. No tengo que decir lo que significó eso para Chile. Luego viene lo que yo llamo la alternancia binominal. Es decir, alternaron en el poder representantes de los dos grandes bloques constituidos en la política chilena. Entonces vino Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, creo que Boric 1, no es que esté proponiendo un segundo, viene del tercer ciclo. 12 años de alternancia binominal. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. De la alianza a la concertación o nueva mayoría, o como se dé en llamar. Dígame usted, esto va por otro libro, ¿qué tienen en común las candidaturas triunfantes de Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Gabriel Boric? ¿Qué tienen en común? No son del mismo género, no son de la misma generación política, no son, por supuesto, del mismo sector político. ¿Qué tienen en común? ¿Qué representaban los cuatro en la urna en la segunda vuelta? ¿Quién dijo la oposición? ¿Quién dijo la oposición? Compañero. Por supuesto. O sea, piénsenlo bien. Hace 4 elecciones consecutivas que en Chile gana la oposición. Es una... Ya 4 elecciones consecutivas puede caracterizarse como una constante histórica. Por lo tanto, partamos entonces. El desafiar esa constante histórica es una tarea difícil. Desde ese punto de vista, obviamente, cualquier apuesta a la victoria del oficialismo, digamos que da 100 a 1 por cada peso que invierta 100 lucas. Es decir, la probabilidad de que el oficialismo, de la continuidad en el gobierno, obviamente es bajísima. La pregunta, naturalmente, es ¿qué oposición? Porque allí entro a la caracterización del tercer ciclo. En verdad, Gabriel Boric representa el inicio de un nuevo ciclo en la política chilena, que yo llamo alternancia plural. Probablemente recuperando la alternancia plural que existía antaño en Chile. Piensen ustedes que los gobiernos no pasaban de un bloque al otro y del otro bloque al mismo de antes. Los radicales dieron paso a Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo dio paso a Jorge Alessandri. Jorge Alessandri dio paso a Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei Montalva dio paso a Salvador Allende. Es decir, cinco sectores distintos. No era como fue Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera, te paso, tú me la devuelves, yo te la vuelvo a dar. No, era una alternancia plural. Y yo creo que volvimos a la alternancia plural. Y me voy a explicar. ¿Qué caracteriza este nuevo periodo? Primero, la pérdida de fuerza del eje estructurante de la política chilena desde el 88 en adelante, que fue el sí y el no. Todas las elecciones, y por eso no era tan difícil interpretarlas, todas las elecciones desde el 89 en adelante están explicadas fundamentalmente por el eje estructurante, clivage, dicen los franceses, clivaje, del sí y el no. Y en verdad, por distintas razones, primero por la usura del tiempo, han pasado muchísimos años, segundo, por la renovación del padrón electoral, la porción de electores que participó en el sí y el no anda por más o menos por el 20% del padrón, es decir, el 80% no participó en esa elección del sí y el no. Y yo diría que ese eje
no ha sido reemplazado por otro nuevo. No hay en este ciclo un solo eje estructurante. Pero la segunda cuestión que caracteriza esto es que son elecciones post-estallido social. Y el estallido social tuvo el efecto de, por supuesto, entusiasmar a una parte de la juventud con que vendrían cambios estructurales vertiginosos y se incorporaron a la política panes enteros de una generación que no tenía interés en la política, pero también generó una reacción de lo que podría denominarse la mayoría silenciosa, de que todo aquello que esa mayoría silenciosa daba, como dicen los gringos, for granted, es decir, completamente garantizado, resulta que no estaba garantizada. Ni la estabilidad política, ni la exclusión de la violencia en la política cotidiana, ni la estabilidad institucional, ni la democracia misma. Y por lo tanto generó una reacción pro orden muy, muy poderosa. Y eso marca la política. No sabemos hasta cuándo la va a marcar, pero por lo menos las elecciones del 2021 en un sentido y las elecciones del 2024 y 2025, por supuesto, están marcadas por el estallido. Y yo creo que ese elemento, estallido más convención, es decir, más propuesta de refundación nacional, van a marcar, va a ser uno de los ejes estructurantes, no el único, pero uno de los ejes estructurantes de las elecciones por venir. ¿Qué otro rasgo hace distinto la elección que viene? Algo se dijo en la introducción, de todas las anteriores. Va libro por esta pregunta. El voto obligatorio. Muchos candidatos, no, porque hubo 9 candidatos ya. ¿Otra vez quién dijo voto obligatorio? No, además se ruega a los que ganaron el libro que no contesten las preguntas. ¿Ah? El voto obligatorio. Y el voto obligatorio no es una cuestión banal, es un cambio copernicano. Porque, en concreto, ¿saben ustedes? Esto no va por el libro. ¿Saben ustedes cuántos chilenos estaban fuera del padrón electoral antes de que se hiciera la reforma que estableció la inscripción automática? El 40% de los mayores de 18 años estaba fuera del padrón. El 40%, es decir, solo el 60% de la población mayor de 18 años estaba llamada a votar. Y votaba, claro, ¿no? Nos vanagloriamos porque votaba el 75%, pero era el 75% del 60%, y por lo tanto era el 40%. De eso estamos hablando. Hoy día, y eso tiene un impacto copernicano en la política, porque ¿cómo explican ustedes si no? A Iracy Hasler, que se había parado a bailar contra carabineros y contra el capital, celebrar la llegada de un banco a su comuna o celebrar con champañazo la llegada de unos autopatrullas de carabineros, sino el hecho de que los votos con que ella ganó en 2021 representaban el 18% de los que iban a votar el 2024. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que si antes las elecciones consistían básicamente en movilizar a los tuyos para convencerlos de que fueran a votar, hoy día las elecciones consisten en convencer a quienes van a ir a votar de todas maneras de que tu propuesta, primero que tus preocupaciones sintonizan con las preocupaciones de la gente, y luego que tú tienes credibilidad en tus propuestas para... Por supuesto, ellos intentaron la primera parte, me preocupo de lo mismo que tú, le dijeron a la gente, pero la gente hizo la diferencia de credibilidad, porque no es como dice Camila Vallejo cada vez que aparece un tuit, antaño dice que es arqueología tuitera, la arqueología son 1000 años para atrás, aquí estamos hablando de 2 años, de 3 años, de meses incluso, y por lo tanto no es arqueología, sino que es algo que está completamente vigente y por lo tanto un problema de credibilidad. Y fíjense ustedes que Iracy Hasler había sacado 45.000 votos para ganar y sacó 62.000 votos para perder. Y perder lejos, 28% contra 50%. Es decir, creciendo
su votación significó el 28%. Y entonces, ¿cuál es la conclusión general? Que obliga a los partidos y a los liderazgos a salir de sus trincheras para conseguir el voto popular. Y por lo tanto, esta disociación entre las prioridades de los políticos y las prioridades de la gente va a ir desapareciendo por efecto de que si no, no ganan elecciones. Y ustedes bien saben, ¿ah? Para un político, la cuestión central es ganar la elección. Porque si no, no siguen viviendo. Y si ganar la elección significa cambiar tus prioridades, bueno, ustedes los han visto. El gobierno de, entremos a eso, el gobierno de Gabriel Boric, que fue electo, ¿con qué porcentaje en segunda vuelta? 56%, ¿no es cierto? Y en primera vuelta, ¿cuánto había sacado? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto? Pero fuerte, fuerte, sin miedo. ¿Cuánto? ¿En primera vuelta? Gabriel Boric es la persona que se convierte en presidente de la República con menos apoyo propio a su programa y a su liderazgo en la historia de Chile. Por lo menos en la historia contemporánea. 25,8% de los votos votaron por su programa y su liderazgo. ¿Y cuál es la equivocación? Creer que el 56% de la segunda vuelta era un apoyo a las reformas estructurales, al liderazgo y al programa de Gabriel Boric. Y resulta que 6 meses después, la gente le prueba que con el 62-38 a la Constitución que era funcional, lo dijo Jackson, convirtiendo el plebiscito en un plebiscito a Boric, el 62% rechazaba eso. Esta no es una equivocación común, que en Chile la última noticia borra las anteriores, tenemos memoria corta. Y entonces hasta la prensa se empezó a solazar después del 56% diciendo el presidente más votado de Chile, se habló incluso de Boric manía, vienen 20 años de Frente Amplio. Bueno, y este fue el gobierno más breve de la historia de Chile. Duró 6 meses. Y digo con todas las letras, duró 6 meses, porque ustedes convendrán conmigo que el gobierno que sigue, de partida no es el gobierno que ustedes temían. Tampoco, sobre todo, no es el gobierno que sus fervientes partidarios anhelaban. Es otra cosa. Yo hablé en septiembre, justamente después del plebiscito, y dije, se inicia un proceso de mutación. Este es un gobierno mutante. Pasa a ser otra cosa. Más parecido a un quinto gobierno de la concertación, tendría que decir a un quinto gobierno fallido de la concertación, que al gobierno revolucionario de cambios estructurales que anhelaban sus partidarios. Eso, por supuesto, yo recuerdo cuando dije esta tesis por primera vez, una señora de la primera fila, porque yo tengo un podcast que se llama Política para Adultos, y la hacemos una vez al mes en un teatro. Y en la primera fila había una señora indignada que levanta la mano, porque hacemos una media hora en on y otra media hora en off. Y levanta la mano y me grita, pero ¿están mutando por convicción o por obligación? Y a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle, mire, pregúntele a la oruga si muta en mariposa por convicción o por obligación. ¿Ah? Y dígale después a la mariposa que vuelva a ser oruga. Imposible, imposible. Es otra cosa, ¿ah? Sin duda. Bueno, y este es el gobierno que aspira, naturalmente, como todos los gobiernos, a la continuidad, ¿no es cierto? Y para eso tiene primarias. Primarias donde compiten los 3 componentes principales del gobierno. El Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático. Con siempre hay un cuarto, pero en realidad son 3 los componentes esenciales y están en disputa, yo diría, con resultado incierto. El resultado va a depender básicamente de la masividad. Si votan los 2 millones o más que yo pronostico, va a ganar Toa. Si vota 1 millón, va a ganar Winter. Y por supuesto, el resultado de esa primaria incide de manera bien determinante en las posibilidades de esa candidatura de pasar o no pasar a la segunda vuelta. Porque la cuestión hoy día para el oficialismo no consiste en ganar o perder.
la cuestión central consiste en pasar a segunda vuelta o repetir la experiencia Piñera, que fue la primera vez en la historia de Chile que, desde que existe segunda vuelta, en que el candidato oficialista no pasa a segunda vuelta. Sichel llegó cuarto, detrás de Parisi, con pocos votos detrás de Parisi, convenámoslo, pero tuvo lejísimo de pasar a la segunda vuelta. Y la segunda vuelta fue entre dos oposiciones, que creo yo es lo que puede empezar, no es que pueda, yo creo que es lo que va a ocurrir, porque el otro rasgo de este nuevo ciclo de la política chilena iniciado de Boric en adelante es que ya no hay binominalismo. Va a haber, hay hoy día 3 sectores principales, y yo creo que si las cosas andan bien, va a haber 4 sectores que se van a disputar la presidencia de la República en los años venideros. La izquierda, la centroizquierda, la centroderecha y la derecha. Y que van a competir. Y la duda que viene ahora, para mí a lo menos, es si la presidencia cae en manos de la centroderecha o de la derecha radical. Esa es en verdad para mí, se los digo desde mi bola de cristal fundada, la cuestión consiste en eso, porque pase Kast o pase Matei a segunda vuelta contra un candidato oficialista, ambos van a ganar. O sea, cualquiera de los dos, creo, ambos no pueden. Cualquiera de los dos va a ganar. Y esa apuesta la pueden hacer, insisto, me pagan el 10%. La pregunta es, la otra apuesta más dura, es quién va a pasar a segunda vuelta. ¿Ah? Porque si todas las cosas andan como pueden andar, imagínense, cierren los ojos y digan ya, una primaria masiva, 2,5 millones de personas. ¿Por qué yo digo esto? Primero porque toda vez que los partidos políticos se han abierto para que sea la ciudadanía la que elija a sus candidatos, esta ha superado las expectativas de participación. Toda vez. Yo fui organizador de las primarias del 93 entre Lagos y Frey, y fueron por inscripción, es decir, la gente tenía que inscribirse para poder votar. Votaron 435.000 personas contra toda expectativa. Después abrimos al padrón y usamos el padrón nacional con Lagos y Saldívar en el 99 y votaron 1.403.000 personas. 1.403.000 personas. Cuando yo decía que iban a votar 1 millón, me decían que estaba loco. Fueron 1.400.000 personas. Una primaria a pulso, con un local solamente por comuna, un quilombo organizar, el recuento, el padrón, en fin, 1.400.000 personas. Cuando se hizo la ley de primaria en 2012, bajo la administración Piñera, y se aplicaron por primera vez, ¿saben cuánta gente fue a votar en las primarias? Hubo 2 primarias. La primaria para ratificar a Bachelet, una primaria fome de ratificación. No había incertidumbre, Bachelet le iba a ganar a Andrés Velasco, Claudio Rego y José Antonio Gómez. Y la otra primaria con mucha incertidumbre, Alamán Longueira, ¿se acuerdan? No les voy a recordar lo que vino después, que fue una especie de comedia de equivocaciones, ni Woody Allen habría hecho ese guión. ¿Cuánta gente participó? Esto va por libro. ¿Cuánta gente votó considerando las 2 primarias? ¿Ah? No, ya, no va a premio porque van a empezar a decir números. 3 millones de personas. 3 millones de personas. Se esperaba 1 millón. 3 millones de personas. ¿Tú lo dijiste? No. No. Bueno, ya. Le vamos a creer solo porque viene de la región de Coyhaique, de ahí cerca. ¿Ah? Y a las regiones extremas hay que favorecerlas. ¿Ah? Votaron 3 millones de personas, 2,1 millones en la de Bachelet y 803.000 personas en la de Longueira Alamán. Y luego se hizo una primaria sin concertación, es decir, la concertación no participó. En realidad la concertación capituló muy temprano, y digo capituló en el sentido más riguroso, es decir, abandonó su obra, renegó de su obra y empezó a avergonzarse
de los 20 años de progreso de Chile, ¿ah? Y le entregó a la nueva generación, esto tiene dimensiones de distinto tipo, hay una psicoanalítica, los nuevos eran los hijos y los nietos de los dirigentes de la Concertación, y a los nietos y a los hijos, nosotros, padres o abuelos, los tratamos de una manera antagónica a cómo nos trataron a nosotros y cómo nos educaron a nosotros cuando éramos niños. Y todo lo que dicen los hijos y los nietos es la verdad. Bueno, eso ocurrió y la Concertación le entregó casi llave en mano la destrucción de los 20 años. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era la consigna más repetida del estallido? No, te dije que no, po. ¿Ah? No eran 30 pesos, eran 30 años. ¿Y cuál era el cemento que unificó el estallido? La palabra que unificó el estallido. No fue el alza salarial, no fue el alza salarial, no fue... La desigualdad. La dignidad, ¿no es cierto? Sí. Va por un libro. ¿Cómo supo? No. Sí, es un intercambio intelectual, no físico. ¿En qué iba? ¿En qué iba? Esto sí que va por un libro. La dignidad. No, ese fue un paréntesis. Eso es la... Exacto. Bueno, la Concertación capituló, ¿no es cierto? Pero estaba yo en las probabilidades de que si votan 2 millones, va a ganar TOA. Si vota 1 millón, va a ganar Winter. Y entre medio, incertidumbre. Winter, sí, Winter. Winter, yo creo que apuesto a Winter sobre Jara. Porque creo yo que el Frente Amplio representa más de lo que representa el Partido Comunista. Y a la hora de los que hubo, bueno, y porque tiene además una tasa de intención de voto muy superior en el tramo menor de 34 años. ¿Ah? Y que es probablemente el que más se movilice en la primaria. Por eso depende mucho de quienes concurren a la primaria. Si son 2 millones, yo apuesto simple contra sencillo que gana TOA. Las primarias, cuando son millonarias, en el sentido de participación, reflejan siempre lo que ocurre en las encuestas. Fíjense que la primaria, incluso la primera primaria del 93, reflejó exactamente lo que decía la CEP de abril. En esa época la CEP proyectaba resultados, hoy día ya no proyecta, no puede. Proyectaba resultados, porque la política era más estable. Tú podías hacer 6 meses antes un resultado de elección. Hoy día la política es mucho más fluida, más líquida. ¿Ah? Hay una franja mucho mayor de personas, pero no quiero desviarme. Quiero decir que uno de los elementos fundamentales de este nuevo ciclo era el voto obligatorio, ¿no es cierto? Pasamos, mira, la elección más participativa de la historia fue la de, antes de la de Kast-Boric, donde votaron 8,2 millones de votos válidos. Esa superó en más de 1 millón de votos la elección más participativa que había sido la de Lagos Lavín segunda vuelta, que habían votado casi 7,2 millones. ¿Ah? Pero todas las elecciones presidenciales anteriores no habíamos llegado a 7 millones de personas. Y ahora votaron en el plebiscito 1 12,7 millones de personas. En el plebiscito, digo, del rechazo. 12,7 millones de personas. En el último plebiscito, 12,3 millones de personas. En la elección de alcaldes, donde llegar a los 6 millones era muy excepcional. ¿Saben cuánto votaron? 11,7 millones de votos válidos. O sea, estamos hablando de otro Chile, de otro cuerpo electoral. O sea, pasamos al doble de votantes, sin considerar además que algunos van falleciendo y que van entrando. Es decir, de los que perdón. Sí, yo creo que no. Creo que cambian localmente, no nacionalmente, porque representan hoy día el 5% del padrón. Ahora, representan el 5% del padrón nacional,
pero el 33% del padrón de la comuna de Santiago, ¿ah? El 29% de la comuna de Quilicura, y por lo tanto son determinantes todavía localmente. Pero nacionalmente, claro, en una elección estrecha, por supuesto, podrían intervenir, pero ellos tienen un comportamiento bastante parecido al de esa franja que se incorporó a votar. Ese 40% que creció, 45%, esos 6 millones que están votando ahora y que no votaban, ¿qué tienen en común? Por algo no votaban, ¿no es cierto? Porque desconfiaban del Estado. Las soluciones no vienen del Estado, vienen de mi esfuerzo. Es la gente que a mí me decía cuando yo hacía puerta a puerta en la prehistoria, golpeaba una puerta y me decía la señora, ya llegaron los políticos, si yo igual tengo que salir a trabajar el lunes. Yo sabía que esa persona, si llegaba a votar, no iba a votar por mí. ¿Ah? Por eso yo nunca entendí por qué, capaz que María José sepa, por qué la derecha se opuso siempre al voto obligatorio. Cuando era tan obvio que la correlación entre interés por la política y voto izquierda es mucho mayor que interés por la política y voto derecha. Por razones históricas. ¿Ah? Por razones históricas. La gente que se declara independiente, un 65% termina votando por la derecha en lugar de por la izquierda. Es decir, el independentismo. De hecho, bueno, la UDI se llamaba independiente, ¿se acuerdan? Un demócrata independiente. ¿Ah? Es decir, me explicaban una explicación poco razonable, me decían que en Europa es así. Y efectivamente, en Europa, yo viví en Suecia, cuando votaban en Suecia, más gente ganaba la socialdemocracia. Cuando votaba menos gente, ganaban los conservadores. ¿Ah? Pero aquí es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y se opusieron terminantemente, ¿ah? Porque nosotros desde la Concertación queríamos la inscripción automática porque el 40% de los chilenos estaba afuera. Y ese 40% era más bien joven. Y pensábamos, los jóvenes van a tender a votar por nosotros. Y la condición que puso la derecha para aprobar la inscripción automática fue que el voto fuera voluntario. Yo nunca entendí. Bueno, y después concedieron a duras penas, ¿eh? A duras penas. Me acuerdo que Jacqueline, no me hagan decir el apellido, se resistió a pie firme, pero al final se estableció que el plebiscito de salida iba a ser la primera elección obligatoria. Y bueno, el resultado obviamente cambió completamente la disposición de la derecha y se aprobó el voto obligatorio. Y como ustedes saben, las convicciones son cada vez más seguras y el oportunismo cada vez más fuerte. Ahora el gobierno quiere quitarle obligatoriedad, ¿ah? Y pone marcha lenta para las sanciones y quiere que los extranjeros no voten en la elección presidencial y legislativa, sino solo en las municipales, ¿ah? Después de décadas de ampliación. La izquierda siempre se jugó por la ampliación del padrón electoral. El voto de las mujeres primero, después rebajó la edad de 21 a 18 años el año 70, después se incorporaron los chilenos en el exterior, los residentes, extranjeros residentes acá, después el voto obligatorio, bueno, y ahora como están votando distinto, ¿ah? Como están votando contra, algunos están proponiendo volver atrás. A mí me avergüenza, ¿ah? Cuando son principios de gelatina esos, cuando tú los cambias según tu interés, cuando reemplazas la calculadora por los principios. Ahora esto es transversal, ¿ah? Pero bueno, es así. Entonces, si ocurriera el mejor escenario para el oficialismo, una primaria de 2,5 millones, con un triunfo de Toá con 48%, sumando la suma de los otros dos candidatos, obviamente le va a volver el alma al cuerpo al oficialismo y va a ver, ¿ah? Y lo va a poner en competencia. Si no ocurre eso, va a ocurrir lo que yo en mayo del 2023, hace exactamente 2 años, anuncié que una segunda vuelta germano-alemana. Entonces no existía Kaiser. ¿Ah? Entonces no existía Kaiser y por lo tanto la segunda vuelta era entre la Dame Matei y el Herr Kast. ¿Ah? Y
Y yo creo que, si ustedes me aprietan, hoy sigue siendo el escenario. Entonces se rieron mucho y dijeron, eso es una locura. Nunca la izquierda ha estado debajo. Claro, nunca, es cierto, pero nunca había enfrentado una elección después de un estallido social y nunca había enfrentado una elección con voto verdaderamente obligatorio. Porque hablamos del voto obligatorio, pero era obligatorio para los que voluntariamente se habían inscrito. Era obligatorio para el 60% de la población. Hoy día es obligatorio para el 100% de la población. Y estaba diciendo yo, ¿qué tienen en común esos electores? Que no votan de acuerdo a un marco de referencia ideológica y político. Votan según dónde le apriete el zapato. Pueden votar derecha hoy, pueden votar izquierda mañana. ¿Ah? No saquen cuentas alegres los que dicen, no, creció el patrimonio de la derecha. No, es un voto en general más proclive a votar contra que a votar a favor. De hecho, lo demostró en el segundo plebiscito. ¿Ah? Porque ustedes saben, el plebiscito primero, el de salida, el 62-38, en el votante habitual hubo casi empate. Lo que convirtió la elección en 62-38 es que más del 70% de los nuevos votantes votó contra el país nuevo, contra la revolución de papel. ¿Ah? Más del 70% votó contra. En cambio, la otra habría sido más o menos 52-48, ¿ah? Según todas las encuestas. Pero luego vino el otro plebiscito que Kast quiso convertir en un plebiscito a su persona, como el otro había convertido, como Jackson había convertido el plebiscito primero en un plebiscito a Boric, y resulta que Kast consiguió, ¿se acuerdan cuál fue el resultado del plebiscito de diciembre? No. Fue 56-44. ¿Qué elección les recuerda anterior? ¿Ah? Tú estás cancelado, porque ya ganaste el libro. ¿Ah? ¿Ah? No. ¿Qué dijo? ¿Ah? 56-44 fue Boris Kass, segunda vuelta. O sea, se repitió. ¿Qué dijo allá? Perfecto, eso sí que merece el libro, porque, y es el penúltimo. ¿Sabes por qué? Porque no puede ser casual. Yo no creo, soy bien poco supersticioso y no creo en las casualidades. Y resulta que no puede ser casualidad que el sí y el no fuera 56-44, que Boris Kass fuera 56-44 y que el plebiscito del 2023 fuera 56-44. ¿Ah? Entonces, ahora todo eso, continúo, saco la bola de cristal y yo digo que el escenario más posible hoy es el de la segunda vuelta germano-alemana. Si se retira Kaiser, 100%. O sea, no tengo ninguna duda que si se retira Kaiser, y ¿saben lo que ocurre? Que en la medida que tú te aproximas al momento de la urna, las características blandas, novedad, espectacularidad, simpatía, empatía, cercanía, todas esas cosas empiezan a ceder importancia a gobernabilidad, trayectoria, capacidad de cumplir promesas, etc. Y esa es la razón por la que se está empezando a producir. Yo lo anuncié hace mucho rato, aposté cuando Kaiser estaba muy arriba de Kast, aposté que Kast iba a sacar más votos que Kaiser. Porque en la medida que te aproximas a la elección, el valor de la constancia, de la trayectoria, de tener un partido detrás que ya tiene 20, más, casi 20 parlamentarios, en fin, te hace naturalmente más creíble. Y va a seguir esa tendencia, creo yo, en la medida que nos acerquemos. Y eso puede terminar con que Kaiser diga, prefiero capitalizar, transformarme en un factor parlamentario y concentrarme en hacer un partido y ir de candidato a senador, capaz que por esta misma región, ¿ah? En lugar de... Y eso significa que Kast pasa a segunda vuelta. La pregunta es si pasa con Matei o pasa con Toa.
Y en verdad, mi pronóstico, no los quiero dejar nerviosos, pero mi pronóstico es que si todo ocurre como yo creo, es decir, le va bien al oficialismo, vamos a tener una primera vuelta con 3 candidatos corriendo para 2 lugares, sin tener certeza de cuál va a ser el tercero excluido. Ahora, cualquiera de los 2 que pase, creo yo, tiene garantizado el triunfo. Y el problema de Matei es que tiene garantizado el triunfo en segunda vuelta, pero no tiene asegurado el paso a la segunda vuelta. ¿Ah? Ese es el problema. Y entonces está en una intríngulis muy dura, porque corre el riesgo de cometer el error de Sichel, que es un error de manual, que es hacer campaña de segunda vuelta en la primera. ¿Ah? Sichel creyó que ganando la primaria ya estaba listo, se olvidó que había un candidato disputándole el voto de derecha y se dedicó a disputar el voto del centro y se olvidó el voto de derecha, y el voto de derecha le sacó la mugre en la elección. ¿Ah? Y él sacó el voto de centro, que era 12,8% de los votos. Y toda la derecha se desplazó a votar por Kast. Ahora ustedes me dirán por qué Kast ganaría hoy día, y habiendo perdido hace solo 4 años atrás, siendo que Toá es mejor candidata que Boric, en el sentido que está mucho más al centro. Bueno, primero porque votan todos los chilenos y no vota solo la mitad politizada de los chilenos. Segundo, porque hubo un estallido, y el estallido hizo reaccionar a la mayoría silenciosa y hacerle ver que había muchas cosas que no están for granted, es decir, no están garantizadas por siempre. Entonces, esa es la situación. Ahora, si ustedes me piden que apueste, yo todavía apuesto a Matei, que es presidenta. Pero si hace 6 meses apostaba 10-1, hoy día apuesto solo 2-1. Y las cosas están evolucionando en la dirección de hacer más competitivo todavía a Kast. Ahora, la segunda vuelta, paradojalmente, de Matei Kast, es una segunda vuelta. Esto ocurrió en Francia el 2002, Chirac contra Le Pen, el padre de Marine. Ocurrió ahora poco con Macron y Marine Le Pen. Y por supuesto, ¿quién dirime en esas circunstancias? ¿Quién dirime la elección? El voto de centro-izquierda, obvio. ¿Ah? Y claro, uno diría, ¿puedes pasar para allá? Este es el último. Uno diría, bueno, está hecho, obviamente, la gente va a votar por Matei porque está un poco más hacia el centro que Kast. No. Primero porque la franja de electores que vota según cuán derecha, cuán izquierda es un candidato, hoy día es muy menor respecto de lo que era hace 10 años, 20 años atrás. La franja que vota según credibilidad, según credibilidad sobre todo para resolver los problemas cruciales míos, que suelen ser los del país, es clave. ¿Y cuáles son los ejes que van a determinar la elección de noviembre? Seguridad y crecimiento. No, si ya no me queda el libro, así que puedes hablar de nuevo. O sea, esos van a ser los dos: seguridad, migración, digamos que es una pareja, y recuperación del crecimiento. Y yo decía hace un rato, hace unos meses, digamos, que Matei compite bien en seguridad, migración con Kast y le gana lejos en recuperación del crecimiento. ¿Ah? Tengo más dudas ahora, porque tengo claro la ventaja que le ha sacado Kast en la dupla seguridad-migración. Y si logra lo que no logró el 2021, que es hablar de crecimiento,
tenía espaldas para eso, no tenía acompañante. Bueno, y termino con eso porque me está sonando me está sonando, entonces la apuesta es todavía, va a haber una segunda vuelta entre Matei y Kast, y el resultado va a ser estrecho. Ahora, yo, desde mi posición personal, porque yo aquí no juego como ex político ni como ex diputado, antes decía soy como Valdivia, ya no puedo decir, como esos jugadores que abandonan la cancha y se dedican a comentar, y obviamente para poder comentar el fútbol se sacan la camiseta de su club. Yo hago lo mismo, y lo hago así, con convicción. Y yo diría que para mí, lo mejor que puede ocurrirle a Chile es una segunda vuelta germano-alemana. Porque para ganar, ambos van a tener que desplazarse hacia el centro, y en particular Matei podría llegar a constituir una nueva concertación, esta vez hegemonizada por la centro derecha. Muchas gracias. Las preguntas van a ser al final a los dos. Están llegando ya las preguntas. Ya. Muchas gracias, Pepe. Tremendo análisis, un paseo por la historia y además con premios incluidos. Qué mejor. A continuación, es un honor dar la bienvenida a una invitada de excepción a este seminario, María José Naudón, abogada, académica, una reconocida analista política, seguramente su voz los acompaña a varios de ustedes en las mañanas, cuya mirada aguda y reflexiva se ha vuelto imprescindible para comprender los procesos sociales y políticos que estamos atravesando. Hoy está acá con nosotros para ayudarnos a mirar esos procesos desde la vereda empresarial y también gremial. Y para ello nos hará una invitación precisamente a mirar la realidad con otros anteojos o quizás a profundizar el aumento de nuestros actuales lentes. Los gremios cumplimos un rol, sin duda, pero ¿es suficiente ese rol? ¿Qué papel hemos jugado en la revalorización de algunos principios? Estas y muchas más preguntas las vamos a responder ahora con la ayuda de María José. La invitamos al escenario y por supuesto la recibimos con un cariñoso aplauso. Bueno, muy buenos días a todos. Yo me voy a poner aquí, no solamente porque quiero ver mi presentación, sino que yo no traje libros, no traje premios. Y además tengo que hablar sobre ustedes. O sea, el riesgo de tomate es mucho más grande que el que tiene Pepe, así que me voy a poner aquí parapetada. Bueno, antes de empezar, quisiera engarzar mi presentación a la de Pepe, que justamente era la idea, ¿verdad? Y yo pongo ahí los 6 hoy día titulares, digamos, ¿no es cierto?, de esta carrera que a mí me gusta pensar que es como una maratón, es una carrera de fondo, ¿verdad? Y que por lo tanto tiene distintos momentos, distintas instancias, distintos énfasis. Y tomando un poco lo que dice Pepe, lo primero que quiero aclararle es que yo de maga no tengo nada, ¿verdad? Y creo además profundamente en que, así como lo ha hecho Pepe, la política tiene poco de magia y mucho de trabajo, y tiene mucho de contexto, ¿verdad? Y entonces es verdad que si uno mira, ¿verdad?, esa imagen, uno podría, y tomando, ¿no es cierto?, las líneas que ha planteado Pepe, que yo comparto en su gran mayoría, pensar que en 6 meses más nosotros vamos a tener un gobierno de derecha. No sabemos si cuál de los dos, digamos, pero un gobierno de derecha. Pero yo les quiero decir que eso, que a lo mejor para algunos de los que están aquí significa un alivio, significa una esperanza, lo es, pero no significa que tenemos nada garantizado, absolutamente nada garantizado. Y por lo tanto, si ponemos en el futuro solamente esa variable, vamos a terminar poco tiempo después igual como estamos. Entre otras cosas porque yo, y ahí no coincido con Pepe, el tema de la mariposa para mí es importante, ¿verdad? Y es verdad que uno no le puede preguntar a una oruga después si se convirtió en mariposa y volver atrás, pero sí puede preguntarle si efectivamente se convirtió, si se puso disfraz de mariposa, que eso es una cosa distinta. Entonces yo creo que hay parte, ¿verdad?, de esa mutación de la que yo me imagino todos estamos de acuerdo, digamos, y que creemos que es mejor para el país, que no tiene un arraigo fuerte, firme. Y yo creo que en un próximo gobierno de derecha vamos a ver resurgir ciertos
patrones a los que estábamos acostumbrados y que durante estos 4 años no hemos visto. Hemos vivido de alguna manera, ¿verdad?, en una especie de limbo de las protestas, limbo, ¿verdad?, de los problemas sociales, y yo creo que eso es un limbo, no es un hecho, digamos, un cambio profundo. Y por lo tanto, ese es el eje de lo que yo les quiero decir. Creo que tengamos o no tengamos un gobierno de derecha, tenemos mucho que aportar a la construcción de un país para que efectivamente esa, digamos, esperanza o esa búsqueda de crecimiento, de seguridad, pero también de cohesión social, también de futuro, también de proyecto, tenga una viabilidad cierta y no se transforme en que en 6 meses más, acabada la luna de miel, incluso yo podría decir antes de los 6 meses, 3 meses más después de la elección, lo que vamos a tener es entonces un votante que ahora va a querer votar por la otra oposición, la que sea. Entonces vamos con pensar un poco cómo cooperamos o cómo contribuimos a una cierta estabilidad en un mundo que su matriz es la incertidumbre. Vamos entonces, a ver, Pepe nos puso aquí algunos antecedentes, ¿verdad?, respecto de los contextos políticos, pero yo quiero tomar, ¿no es cierto?, la encuesta CEP y que ustedes miren cuál es el contexto político en el que vivimos. ¿Ya? Voy a salir de los ejes izquierdas o derecha. Esta es la percepción de la ciudadanía en términos generales, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 problemas que el gobierno debe dedicar con más fuerza a solucionar? Ojo, dice el gobierno, da igual cuál es el gobierno, o sea, el de hoy día o el de mañana, ¿verdad? Obviamente el tema de la seguridad, por supuesto, pero fíjense que también, y yo les puse ahí cómo suben o cómo bajan, ¿verdad? Los factores, ¿verdad? Pero también los temas de salud, los temas de educación, los temas de pensiones, los temas de corrupción, ¿verdad? Entonces, si bien el tema de seguridad, y con eso podemos ligar el tema de migración, etcétera, es el tema principal, eso no quiere decir que en este país no existan problemas importantes en otras áreas. Y tenemos el problema o la tendencia de reaccionar de manera siempre reactiva. Es decir, hay problemas como la salud, la educación, que no entran o no son capaces o no presentan eventos reactivos, pero eso no quiere decir que no existan. Entonces, estamos en un país donde, por ejemplo, hace una semana o menos, ¿no es cierto?, surge el informe de la Contraloría de las licencias médicas. Frente a ese evento hay una reacción de comisiones, escándalos, reformas, pero perdón, el tema de las licencias médicas lo sabía todo el mundo hace demasiado tiempo en el sector público y en el sector privado. Como no había saltado como problema reactivo, nadie dice nada. Entonces, lo primero que les quiero decir es que aquí el tema de la seguridad, por supuesto que es fundamental. No hay democracia sin seguridad, no hay democracia sin orden, no hay libertades si no pueden ejercerse, por supuesto que sí. Pero este es un país que también tiene otros desafíos. Y si ustedes son un gremio, es parte de su obligación ponerle fuerza también a esos otros, ¿verdad?, desafíos. Segunda cosa, ¿cómo califica la situación económica, ¿no es cierto?, en general, la ciudadanía hoy día? Fíjense ahí los porcentajes de, ¿no es cierto?, buena, muy buena, mala o no lo sabe. Es evidente que este país tiene un problema de crecimiento, así como tiene un problema de seguridad, tiene un problema, ¿no es cierto?, de crecimiento. Y el crecimiento, yo diría que es una palabra que se dice fácil, pero no es solo crecimiento. Cuando un país crece, tiene empleo. Cuando un país tiene empleo, las personas pueden llegar a fin de mes. Cuando un país tiene crecimiento y tiene empleo, entonces tiene mejores políticas sociales. Entonces, no es crecer por crecer, ¿verdad? No es crecer solamente por un indicador. Es porque ese crecimiento tiene aparejado un cambio que este país obviamente requiere. Otro elemento, los próximos 12 meses, ¿usted cómo cree? Le pregunta la encuesta CEP, ¿verdad? ¿Qué va a ser la situación del país? Y fíjense que la mayoría de las personas cree que no va a cambiar demasiado, un 53%. Entonces, ahí hay una dicotomía, porque los que estamos aquí muy probablemente tenemos puesta mucha esperanza en el cambio de gobierno, pero la verdad es que la ciudadanía no lo siente así. Y eso no es porque la ciudadanía no solamente no esté inmersa en la discusión política, sino que porque también lo vemos en la encuesta CEP, como más adelante, hay un porcentaje más alto que nunca en este país que cree que si hay democracia o si hay un autoritarismo,
la circunstancia es más o menos la misma. Y la pregunta dice, la afirmación dice, para personas como yo, la democracia o el autoritarismo no tiene ninguna diferencia. Eso es un elemento fundamental, porque como decía Pepe, con voto obligatorio, ese sustrato es el que en definitiva va a mover la balanza y por lo tanto es muy importante tenerlo presente. ¿Cuál es la situación política del país? ¿Mala o muy mala? El 60%. ¿De qué habla eso? Habla de la incapacidad de poner acuerdo, habla de la incapacidad de avanzar, habla de la incapacidad de resolver que la política ha tenido en estos tiempos. Y por último, ¿no es cierto? ¿Cómo ve usted que el Chile de hoy, estancado o en decadencia, son claramente, ¿no es cierto?, los elementos que van gobernando? Si nosotros vemos acá también la aprobación del presidente Boric, es una aprobación baja, ¿verdad?, del 22% más o menos en las últimas encuestas, pero rondeémoslo en 25, 27, en otras también. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Aquí hay un cambio. Esos datos, si uno los toma, indica que las principales preferencias son de derecha, ¿verdad? Eso no ocurría siempre. Eso, vamos a ver, es un elemento que hay que considerar respecto de las acciones o del futuro. Después tenemos, ¿no es cierto?, lo que ya les decía, la democracia parece no ser hoy día el régimen, digamos, reconocido como necesario, como fundante. Tenemos además vientos muy distintos que vienen desde distintos países. Tenemos a Milei, ¿verdad?, con un triunfo, además la semana pasada en Buenos Aires, que es importante y que reafirma, ¿no es cierto?, cierta manera de entender el éxito político. Tenemos elecciones también el fin de semana pasado en Rumania, en Portugal, y tenemos a Donald Trump. No sé si ustedes han visto las últimas noticias, pero Donald Trump acaba de impedirle a la Universidad de Harvard que reciba un número importantísimo de estudiantes extranjeros. Entonces, ojo, porque esos vientos están, ¿no es cierto?, hoy día permeando no solo en Chile, sino que en el contexto internacional, y nosotros somos un país que está inserto y por tanto es imposible no considerarlos también como un contexto de lo que nosotros tenemos alrededor. Voy a ir aquí muy rápido porque Pepe se detuvo aquí, pero esta es la radiografía del Chile del 2020, justo antes de las elecciones y las elecciones, ¿verdad? Teníamos un país radicalmente diferente, con tendencias políticas diferentes, ¿verdad?, a las que tenemos hoy día. Sin embargo, hay que incorporar que las tendencias son hoy día flor de un solo verano, ¿verdad? O sea, esto que era antes, ¿no es cierto?, de la elección o en el momento de la elección presidencial del presidente Boric, 6 meses después cambió radicalmente. Y yo insisto, lo muestro porque lo que hoy día nos parece una foto, en 6 meses más o en 8 meses más puede ser pasado, no es algo, ¿no es cierto?, constante o estable. Vamos entonces, aquí empezamos a la parte más conceptual. Si nosotros miramos todos estos antecedentes, hay algunas palabras que a ustedes como gremio y a ustedes como empresarios deberían tener incorporadas siempre en su toma de decisiones. Alguien me preguntó aquí al entrar, quiero que nos diga para dónde va la moto. Bueno, esta es la moto, ¿ya? Estas son las piezas del motor de la moto, ¿ya? Primero, la moto tiene una pieza central que se llama incertidumbre, que se llama ambigüedad. Y eso no tiene que ver con Chile, no tiene que ver con las elecciones específicas, tiene que ver con el contexto mundial. Vivimos en un momento de incertidumbre y de ambigüedad. Lo vivimos en el desarrollo tecnológico, lo vivimos en el trabajo, lo vivimos en qué significa ser humano, lo vivimos en la política y por tanto esa incertidumbre es parte, es un elemento central de nuestro quehacer. Querer o buscar acotarla, anularla o incluso tener una cierta nostalgia restaurativa de volver a un cierto pasado donde las cosas más o menos eran estables, les digo al tiro, es absolutamente imposible. Entre otras cosas porque esa estabilidad que hoy día anhelamos tampoco existía. La verdad es que tampoco existía el 2016 o el 2019. Entonces, el querer volver al día antes del estallido o al día antes de las reformas de Bachelet, la verdad es que no solamente es imposible, sino que hoy día no tiene ningún sentido. Otro elemento en el que vivimos, y que ustedes lo sienten muy probablemente con fuerza, es el pesimismo. Es verdad, nosotros veíamos aquí la sensación de que vamos a seguir igual, o que vamos a ir a peor, o que
en el fondo me son indiferentes las cosas, los votos de protesta, los votos de bronca nos hablan de eso, un pesimismo. Pero un pesimismo que, ojo, no se trata de una especie como de mala onda con lo que está pasando. No, es un pesimismo real. Hoy día hay una dificultad enorme de los jóvenes de pensar en un futuro, de construir un futuro. Existe el temor de pensar que tus hijos van a vivir peor que tú, y eso no solamente pasa en Chile, sino que eso pasa en el mundo. Existe la real tensión de creer que el Estado ha retrocedido, no de creer, sino que de ver, de experimentar, y ustedes lo experimentan aquí en la Araucanía, ayer lo veíamos respecto del barrio Meix, ¿verdad? De que hay lugares en el que el Estado ha renunciado, ¿verdad? Y todos esos elementos van de alguna manera construyendo un cierto pesimismo que tiene elementos reales, pero que es muy negativo para pensar en el futuro de un país. Hace tiempo atrás, ustedes en las cartas del Mercurio, hubo un tópico que era "me voy de Chile". Bueno, es que "me voy de Chile" no es la solución para Chile, no es la solución, sino que la solución, el camino, que no es un camino, no es una magia, pero va por otro lado. Temor. Ojo, y vuelvo a insistir, no es un temor solo de la violencia y solo de la delincuencia, es un temor que tiene que ver con la imposibilidad de mirar o de construir un futuro. Los seres humanos necesitamos la esperanza, necesitamos avanzar en la esperanza. Entonces, es fundamental, sin negar los problemas que tenemos, sin ser voces fuertes y activas en las soluciones, sin dejar de levantar la voz cuando corresponde, sin decir con firmeza, sin dejar de decir con firmeza que hay asuntos intolerables, con la misma fuerza es imprescindible dejar de construir pesimismo y empezar a construir esperanza, porque o si no, no tenemos cómo. Cuarta cosa, efectivamente aquí soplan vientos de derecha, y esos vientos de derecha les podríamos decir autoridad, orden, progreso, eso es cierto, y eso es bueno. Y también es verdad que la izquierda ha ido haciendo suyas banderas que no eran suyas, o sea, ni el orden, ni la seguridad, ni el crecimiento, ni el progreso, entendido así, eran banderas propias de izquierda. Y eso es verdad que hoy día ha ido mutando. Pero vuelvo a insistir, esos vientos no significan nada más que un cambio de la vela. Ahora la vela tiene que estabilizarse y tiene que hacer avanzar el barco, porque si no, en 6 meses más, en 8 meses más, vendrán otros vientos, vientos de refundación, vientos de violencia, vientos de lo que sea, digamos, pero podemos estar claramente en otro lugar. ¿Cuáles son los vientos más peligrosos, creo yo? Y es que estos vientos de derecha, que nos suenan bien, la palabra orden, progreso, autoridad, no creo que haya nadie, al menos de los que esté en este lugar, que no les parezca que sería un bien para Chile. Y no son solamente los que están aquí o yo, si ustedes toman la misma encuesta CEP, ustedes pueden ver, ¿verdad?, que la mayoría de los chilenos considera que el principal aprendizaje que le debe dar un padre a su hijo o la escuela a sus alumnos es el respeto a la autoridad. O sea, eso no es solamente una cosa de los que estamos aquí sentados. El problema es que esos vientos, insisto, para mí favorables, pueden transformarse con bastante facilidad en vientos populistas o en vientos. No está la democracia necesariamente ligada a la existencia de esos vientos. ¿Por qué? Porque cuando el pesimismo está, cuando la incertidumbre está, los seres humanos todos buscamos certezas. Y esas certezas suelen estar ligadas a lo simple, a lo sencillo. Y lo que hace un populista, por definición, es hacer simple lo que de suyo es complejo. Y cuando tú haces simple lo que de suyo es complejo, efectivamente logras atraer, ¿verdad? Porque traes, porque la gente confía. El problema es que la solución va a terminar siendo una enorme frustración. Si yo no tengo una solución real a los problemas, puedo generar en el corto plazo una solución, pero en el largo plazo lo que genera es una enorme frustración. Y esa frustración es caldo de cultivo para derroteros que claramente no queremos en este país. Entonces, la pregunta es cómo equilibramos esa necesidad de orden, de progreso, de autoridad y de crecimiento con políticas que sean muy firmes para reaccionar a los problemas
fundamentales que tenemos, pero que al mismo tiempo no se agoten reactivamente en el corto plazo, sino que sean capaces de pensar un país en el largo plazo, que es lo que en definitiva necesitamos y que además es lo que no tienen las políticas reactivas, que son muy buenas para el momento, pero son improyectables en el tiempo, o sea, absolutamente improyectables en el tiempo. Vamos entonces al segundo asunto. Y es que todo esto que yo les estoy diciendo, todos los asuntos que ustedes toman en sus decisiones o consideran en sus directorios o discuten, digamos, en sus reuniones, tienen que entenderse siempre en una matriz muy distinta que la que nosotros, digamos, nacimos. Ustedes, aquí hay algunos que nacieron antes que yo, o sea, con más fuerza todavía, pero las sociedades complejas como las que nosotros vivimos han mutado desde un centro de toma de decisiones, como lo fue en la antigüedad el faraón o el monarca absoluto, a sistemas de funcionamiento especializados. Es decir, tenemos un sistema político, tenemos un sistema legal, tenemos un sistema económico, cada uno de ellos tiene sus propias reglas. Esas propias reglas les permite un funcionamiento con una cierta autonomía, pero obviamente cada uno de ellos está tan interrelacionado que lo que ocurre en uno afecta al otro. Entonces es imposible hoy día pensar la política sin la economía o la economía sin la política, por ejemplo, ¿verdad? Hoy día cuando hablamos de crecimiento, esa no es una palabra técnica simplemente, eso es también un enorme contenido político. Cuando hablamos hoy día de violencia o hablamos de seguridad, no es una cosa técnica, tiene un enorme contenido político y tiene un enorme contenido económico. Las certezas tienen un enorme contenido económico. Las posibilidades, los marcos regulatorios, los marcos normativos, tienen un enorme efecto, ¿verdad?, en la economía. Voy a plantear aquí una hipótesis, me voy a atrever con una hipótesis. Yo creo que el problema que tenemos hoy día en el país es que esa interacción natural, necesaria, imprescindible entre los sistemas, hoy día es una interacción disfuncional, no funcional. Y les voy a poner algunos ejemplos. Interacción disfuncional entre el sistema político y el sistema jurídico. Todas aquellas normas que se plantean en el Congreso y que son inconstitucionales. Los retiros, por ejemplo. Los retiros son una norma inconstitucional que fue validada, ¿verdad?, por razones extrajurídicas, porque era lo que pedía la justicia, digamos, en ese momento. Pero también el financiamiento ilegal de la política. El financiamiento ilegal de la política es una intervención disfuncional del sistema económico en la política. Por supuesto, los empresarios pueden tener un rol político, por supuesto pueden tener preferencias políticas, por supuesto pueden colaborar, pero no pueden colaborar de esa manera, ¿verdad? Tienen que colaborar dentro del marco de la ley. Las colusiones también, por supuesto, pueden haber precios. Por supuesto, los precios pueden estar sujetos a subirse y bajarse según las condiciones del mercado, pero las colusiones no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando estos sistemas se relacionan disfuncionalmente? El problema es que pierden autonomía, no pueden funcionar bien. Y entonces el mal de cada uno termina permeándose y entonces terminan de alguna manera corrompiéndose interiormente. ¿Y qué es lo que ocurre entonces con eso? Es que para mí es el problema central que nosotros vivimos. Vivimos una crisis fundamental de legitimidad y de confianza. Ese creo yo que más allá del problema reactivo, que vuelvo a insistir, yo no estoy desmereciendo el problema de la violencia, de la seguridad, del orden, no. Pero si logramos salir de lo reactivo, el problema de nuestro país es un problema de legitimidad y de confianza. Fíjense, por ejemplo, yo les marqué ahí dónde está el poder político, el Congreso, los partidos políticos, o sea, abajo están que se salen de la línea, ¿verdad? Ni están a punto de no aparecer. Pero piensen en la empresa privada, tampoco está tan bien puesta. La empresa privada es un motor social, debería estar mucho más arriba, ¿verdad? Muchísimo más arriba de lo que está. Y entonces hay que preguntarse por qué no está ahí. Y por eso yo me pongo aquí para que no me tiren tomates, porque yo les voy a hacer ahora mirar no solamente el contexto en el que podemos lamentarnos, sino que les voy a pedir que se pongan los anteojos que me pidieron que yo trajera y miremos qué es lo que en este caso, la empresa, pero eso podríamos hacer para la política, podríamos hacer a la universidad, o sea, todos podríamos hacer el examen, digamos, hemos hecho mal.
Y no para solazarnos en lo que hemos hecho mal, porque eso no tiene sentido, sino que para pensar qué podemos hacer mejor, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero plantearles hoy día. A ver, primera cosa, tenemos un problema en este país de corrupción. Es verdad que la percepción de corrupción es más alta que la realidad, un poco con lo que ocurre con la percepción, ¿no es cierto?, de la violencia o de la criminalidad. Eso es verdad. También es verdad que nuestros índices de corrupción son menores que los del barrio, pero también es verdad que tenemos un barrio un poquito particular. Entonces, compararnos con el barrio es como, bueno, no sé, está bien, es una comparación, pero no sé si es una comparación del país que yo quiero, ¿verdad? Esa corrupción, que hoy día son las licencias médicas, que ayer, ¿verdad?, eran las corporaciones, las fundaciones, ¿no es cierto?, Democracia Viva, Procultura, van minando profundamente el sistema, el sistema. Y lo que ocurre es que aquel que no tiene ni una incidencia, lo que hace es que se da un paso atrás y se va desvinculando progresivamente de todo. Y se va construyendo, ¿verdad?, un sentimiento anti-élite que, perdónenme, es bien razonable. O sea, si nosotros tuviéramos esa posición, muy probablemente sería así lo que haríamos. O sea, yo no lo condeno, lo entiendo, y es más, creo que si yo estuviera en esa posición, incluso lo podría yo experimentar. Segundo, tenemos acá el niñito, ¿verdad? Tenemos una profunda crisis de autoridad. Y la autoridad no se impone. La autoridad también adquiere legitimidad. Entonces, cuando las autoridades no cumplen lo que prometen, cuando las autoridades no se comportan como se espera, cuando las autoridades parecen remar hacia ellos y no hacia el resto, ¿qué es lo que pasa? Profunda y razonable crisis de legitimidad y de autoridad. También tenemos ahí, yo les puse los pollos, ¿verdad? Colusiones, que son estirar el sistema, ¿verdad? Hacer que ese sistema, que tiene unas reglas, ¿verdad?, llevarlas a la esquina, ¿verdad? O sea, no se trata solo de ser, de vivir legalmente, perdónenme, pero vivir legalmente es el mínimo que se espera de un ciudadano, ¿verdad? Se tiene que vivir éticamente, moralmente, y esa exigencia es diametralmente diferente. Y la exigencia de la legalidad, fíjense que hoy día todas las discusiones son para encontrar como detective cuáles son los delitos que las personas han cometido. Perdónenme, pero a una autoridad se le tiene que exigir muchísimo más que eso. O sea, ese es el desde, el absoluto desde. Pero la ética y la moral tienen que nutrir el concepto de autoridad. Si no, la autoridad pierde, carece de todo sentido. Miren el de allá, nos tienen hartos, aquí a todos les da lo mismo. Eso se llama las expectativas. El problema de la política muchas veces tiene que ver con generar enormes expectativas. Y yo diría además, agregaría, con haber instalado, y este es el ciclo que parte nefasto, me parece a mí, con el estallido social, que somos una sociedad de los derechos y no de los deberes. ¿Dónde está aquí la responsabilidad? Las sociedades no emergen como las callampas, no, se construyen, y se construyen en base también a la responsabilidad. Y eso es algo que desde los gremios es fundamental. Pensar cuál es nuestra responsabilidad, no solo nuestros derechos, y pensar cómo educamos hacia abajo. Los gremios tienen mucha capacidad de educación, digamos, de sus miembros en la responsabilidad y no solo en los derechos. Pero también tenemos un problema enorme con las normas, con la valoración de cumplir las normas. Este es un país donde se normalizó que uno podía cumplir o no las normas según si lo encontraba justo o no. Y ahí hay dos cosas conceptuales dramáticas. Primero, que no existe un sistema en el que no se cumplan las normas, que pueda funcionar, ninguno, el de la casa de uno, el de la empresa, la lavadora, o sea, todo, ¿verdad? Pues no son grandes sofisticaciones. Si yo prendo la lavadora con off, no va a funcionar. O sea, así de simple nomás. Pero también se instaló una cosa teóricamente, que es más teórica porque es dramática, que es la confusión entre lo justo y lo legal. Aquello que a mí me parece justo, entonces es lícito llevarlo a cabo. Es decir, se transforma en forma automática en algo legal. Y después tenemos un quinto elemento arriba, ¿verdad? O sexto elemento arriba, que es el del tiempo.
Y esto ya no es culpa de nadie, esto tiene que ver con cambios culturales. Pero hoy día, cuando uno le pregunta a la ciudadanía qué es el largo plazo, la ciudadanía contesta 30 días. Y 30 días no es el plazo ni de la política, ni de la justicia, ni de la economía. Entonces, tenemos un desajuste que ahí también entran los vientos populistas, es decir, aquellos que prometen solucionar problemas complejos en tiempos que no dan, ¿verdad? Pero también, y no nos solacemos, ¿no es cierto?, en cómo nos consideran, hay un desafío enorme de la política, de la economía y, ¿no es cierto?, de la empresa también, de desarrollar plazos más eficientes, respuestas más eficientes que de alguna manera logren acoplar ese nuevo estándar. Entonces, vamos a lo que les puede tocar a ustedes. Algunos, aquí vienen los tirones de oreja para todos. Yo me siento tironeada de oreja igual que ustedes, así que no vengo yo aquí a, en vez de repartir el libro, no vengo a tirar palo yo. Pero, a ver, cosas que pudimos haber hecho mejor, que pudimos mirar mejor. Primero, yo creo que la mirada económica, que es la que ustedes tienen de base, digamos, en sus gremios, es extraordinariamente relevante, ¿verdad? Un país que no crece, vuelvo a insistir, es un país donde la política social es una quimera y donde todo su desarrollo lo es. Pero una mirada exclusivamente económica o exclusivamente economicista es profundamente restrictiva. Y yo creo que este país, ¿no es cierto?, que obviamente ha tenido indicadores extraordinarios, que ha salido de la pobreza, que ha sabido crecer, ¿quién lo puede dudar?, tuvo una tendencia a una mirada exclusivamente economicista. Durante el estallido social, yo varias veces me tocó oír cómo es posible que en este país, con estos indicadores, más allá de que el crecimiento se había ralentizado, que eso es una variable importante de incorporar, podía ocurrir lo que ha ocurrido. Yo creo que la respuesta es muy compleja, pero nos obliga a incorporar variables de corte sociológico, antropológico, entender que los ciudadanos de hoy no son los mismos que hace 30 años. Y que esos 30 años, yo creo, más bien fueron una excepción que la regla. Y que lo que nos va a tocar vivir son tiempos bastante más convulsos que esos 30 años que a veces añoramos con tanta fuerza. Por lo tanto, y aquí viene el rol de ustedes, si hay un problema grave en la sociedad de hoy día, justamente por los cambios culturales que no dependen de nosotros, que tiene que ver con el individualismo, que tiene que ver con la multiplicidad de morales individuales, es que en Chile se han desintegrado los grupos intermedios. Y los grupos intermedios, que era la iglesia, que era el centro de madres, que era el grupo deportivo, cumplían una labor fundamental que hoy día la política lo tiene muy difícil, que es la posibilidad de representar. Y los gremios como ustedes son grupos intermedios fundamentales para nuestra sociedad. O sea, la tarea que ustedes tienen siempre ha sido relevante. Pero hoy día es particularmente relevante porque permite hacer una cosa que la política muchas veces no puede, que es exigir, ¿verdad?, en nombre de los de quienes forman sus gremios, es decir, mira, desde mi gremio, estas son las necesidades, estas son las dificultades, estos son los riesgos. Influir, ¿verdad? Ustedes pueden ahí, yo ayer oí a sus dos presidentes, ¿verdad?, y me congratulaba mucho pensando en esto, pueden ir, ¿verdad?, tienen una capacidad de acción en el Congreso, de mover, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo su labor no se agota en lo inmediato. Y pueden también llamar, como extraordinariamente creo lo hicieron ayer, todos los que hablaron en la reunión inaugural, a la cohesión social, al diálogo, a los lazos, a conocer la particularidad de cada una de las regiones, la particularidad de cada uno de sus negocios. Y por lo tanto son capaces de generar, de ser fuerzas cohesionadoras en una sociedad dividida. Y eso, vuelvo a insistir, siempre ha sido importante, pero hoy día es absolutamente imprescindible. Por lo tanto, la tarea que tienen ustedes es realmente desafiante y el país requiere, para que todo funcione, que ustedes jueguen con esos tres tiempos, el tiempo del corto, del mediano y del largo plazo. Entonces, teniendo claro esto, que pudimos habernos equivocado, vamos entonces a los desafíos. Los desafíos que vienen, cada uno lo tomará obviamente en su especificidad, en su, digamos, gremio particular. Pero lo primero, aquí tenemos que tener
transparencia y estándares éticos exigentes. Y pongo éticos, no legales, porque los legales son evidentes, ¿verdad? Éticos, exigentes. Y esa es una exigencia personal y es una exigencia hacia afuera. Tienen las dos cosas, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros tiene que tener un comportamiento ético. Si no, la sociedad no funciona. Segundo, tienen y tenemos, yo lo hago desde la universidad en cierto sentido tiene un rol, ¿verdad? De alguna manera similar, que trabajar, construir, ¿verdad? El vínculo. Ustedes tienen una cosa notable y es que tienen gremios de todos los lugares de Chile. O sea, entienden la diferencia entre Antofagasta y la Araucanía, entienden la diferencia entre la Araucanía y la Isla de Pascua. No miran a todo Chile como si fuera un solo chileno, que no existe. Entonces, eso nos obliga a entender las particularidades, a entender algo que hoy día es un bien escaso, y es que la pluralidad puede y tiene que ser un plus, no un drama. Que la expectativa de que todos seamos iguales es dramática. Lo que tenemos que hacer es articular adecuadamente esa pluralidad o esa diferencia. Por lo tanto, ustedes ayer dijeron muchas veces la palabra cohesión. La cohesión, el vínculo, solo se construye cuando uno conoce al otro, cuando uno sabe quién es el otro. Y eso, que desde la administración central es casi imposible, desde los gremios es muy posible, ¿verdad? Porque están, digamos, en otro lugar en la estructura social. Diálogo, escucha, pero voz activa. Esto no se trata de decir, miren, saben que ustedes sean los buenistas del campo, entonces vengan aquí y todos seamos amigos. No, no, no. Esto significa levantar la voz cuando hay que hacerla, pero construir también cuando hay que hacerlo, ¿verdad? No transformarse simplemente en un vociferante, sino en un constructor que vocifera de vez en cuando, por supuesto, y que lo hace con toda la fuerza posible. Liderar. Ayer ustedes hablaron mucho de liderar, pero el que lidera, el líder, y a mí me gusta mucho este ejemplo, es el que pone lo que falta. Donde falta diálogo, se pone diálogo. Donde falta exigencia, se pone exigencia. Cuando falta rigor, se pone rigor. Cuando falta respeto a la ley, se pone respeto a la ley. Pero cuando hay rigideces, se pone flexibilidad. Entonces, el líder no tiene una definición estática. El líder del tiempo de hoy es un líder dinámico que se adapta, pero pone conscientemente lo que falta. Y ustedes son líderes porque pueden poner conscientemente lo que falta. Reforzar la democracia. La democracia es una palabra, fíjense que es curioso, porque así como está debilitada la democracia como sistema, la palabra democrática está en alza total. O sea, incluso en Venezuela se definen como un régimen democrático. Entonces, el problema no es la palabra, el problema es el contenido, y el contenido se vacía cuando deja de tener, ¿verdad?, sentido. Descreer en las soluciones simplistas. Esto es fundamental, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Tenemos problemas graves, tenemos problemas que tenemos que solucionar muy rápidamente, pero las soluciones simplistas son flor de un solo verano, y eso genera enorme frustración. Integrar soluciones. Hoy día no existen en ninguno de los rubros en que ustedes trabajan y en nada problemas que solo puedan ser abordados desde una sola perspectiva, desde una sola visión. Hay que integrar en sus directorios, pongan gente que piense distinto, que venga de las humanidades, que entiendan los problemas sociológicos, sino lo que les pasa después, y yo no sé, que voy a poner un ejemplo del diario, digamos, es que Falabella pone, ¿no es cierto?, a una mujer en el Día de la Madre con características caribeñas y se levanta Twitter entero. Yo no sé, si lo quisieron hacer así les resultó muy bien, pero tengo la sensación de que no fue por eso. Y nos encontramos, digamos, con cosas, con olas que vienen, porque no tenemos en nuestros directorios o en nuestros, digamos, círculos de decisión, personas que piensen distinto. Busquen gente que piense distinto, que alimente sus decisiones con otras perspectivas. Ustedes son los que van a decidir, pero van a decidir mejor si tienen muchas variables al frente y no solo una variable al frente. La esperanza. Hay que apostar por una nueva narrativa. Y aquí, perdónenme, yo vengo del mundo de la universidad, no puedo dejar de poner el énfasis en esto. Nada de lo que hagamos, nada, pero óigame bien, nada va a funcionar si al mismo tiempo y en el largo plazo no empezamos a educar para la democracia, educar para la legalidad, educar para los desafíos que vienen, y si no, siempre, siempre vamos a estar al debe. Entonces yo les propongo, para ir cerrando, esto. Esta es una imagen de Chile cosida, reparada.
Siempre me gusta el concepto que usan de IA artesanal, de inteligencia artesanal, ¿verdad? Esto es una construcción artesanal, una construcción en la que todos tenemos parte. Y no se trata de ser ciego a los problemas que tenemos y tampoco se trata de ser buenista. Se trata de que el desarrollar un Chile que tiene todo y que puede ser enorme hacia el futuro, requiere que cada uno de nosotros repare, se repare y construya a partir de esa red lo que queremos para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Nos interpeló sin duda en nuestro rol, por lo tanto quedamos con varias reflexiones respecto de nuestras hojas de ruta, algunas tareas de cara a redefinir el largo plazo y aportar muy responsablemente a lo que ella señaló y que se dijo anoche sobre la cohesión social. Muy bien, llegaron muchas preguntas. Tuve que agrupar algunas, las más afines, para que seamos más eficientes con el tiempo. Parto contigo, Pepe. Esta es la pregunta. ¿Cómo influye la performance de Milei en Argentina en la votación en Chile? Y en ese contexto, ¿qué pasará también con la elección parlamentaria? Y voy a ligar al tiro la tercera pregunta. ¿Qué tan gobernable es la figura de José Antonio Kast? ¿Gobernable él o qué tanta capacidad de gobernar tiene? Miren, a José Antonio Kast le ha pasado una cuestión muy paradójica, que es que él estaba situado en el extremo derecho del arco y la aparición de Kaiser lo centró, porque hay alguien a su derecha y en consecuencia uno siempre está a la izquierda de alguien o está a la derecha de alguien. Y él estaba en el extremo, no había a nadie a su derecha. El hecho de que emerja una alternativa a su derecha lo ha centrado. Esto visualmente, que es lo que tiene impacto. Y por eso que tiene una potencialidad distinta desde el punto de vista electoral que la que tuvo el 2021. No solo por el voto obligatorio, no solo porque hubo un estallido y hubo una reacción a ese estallido, sino también porque el escenario lo puso más al centro. ¿Ah? Y por lo tanto, eso es lo que explica, a mi juicio, estas tres cosas explican que pueda ganar la elección en segunda vuelta si es que logra pasar a ella. Ahora, todo influye en las elecciones. Por supuesto, si hubiera una especie de descalabro en Argentina y Milei se cae, obviamente que influiría, pero no son determinantes los acontecimientos vecinos, son elementos del contexto, ayudan, pero no resuelven el problema. Yo creo que la elección chilena está determinada centralmente por lo que ocurre aquí. Y de hecho, si ustedes lo ven bien, Kast no vinculó su suerte a la de Milei ni a la de Trump. Tomó distancia de ambos, a pesar, no le sacó partido, por ejemplo, a su amistad con Trump, con Milei. ¿Ah? Podría haberle sacado partido. El candidato de Milei era Kaiser. Y sin embargo, Kaiser está descendiendo a pesar de que le ha ido bien objetivamente a Milei en Argentina. Le fue bien, como decía María José, en la elección reciente. Tiene un panorama auspicioso para la elección legislativa que viene. Dobló allá la disputa, y cualquier semejanza con Chile no es pura coincidencia, allá la disputa es al interior de la derecha. ¿Ah? Porque el descalabro peronista hace que les va a costar recuperar credibilidad gubernamental, credibilidad de gobierno, después de tantos años de corrupción y de descalabro económico al peronismo. Y por lo tanto la disputa era, en esta elección,
entre Milei y Macri. Y el resultado fue 30-15 en Buenos Aires, que era la fortaleza inexpugnable del macrismo. Muy bien. ¿Y las parlamentarias? Y las parlamentarias, yo creo que apostaría doble contra Sancillo, que por primera vez en la historia de Chile habrá una mayoría de derecha en ambas cámaras. Ahora, es una mayoría teórica, sin duda. No es necesariamente una mayoría para gobernar, porque esa mayoría va a tener una decena o una quincena de diputados, ¿cómo se llaman? Nacional libertarios, unos 5 diputados conservadores cristianos, ¿ah? Y otro grupo importante de republicanos, y no será fácil gobernar. Cualquier presidente en el futuro que viene y en el presente actual no tiene mayoría propia para gobernar. Y por lo tanto tiene que bordar, tiene que construir mayorías detrás de cada una de sus iniciativas, tiene que dialogar, tiene que articular consenso. Yo creo que, bueno, todos dicen, fíjense, que el problema para construir gobernabilidad y consenso es la fragmentación, ¿no es cierto? La fragmentación increíble que existe en el Parlamento, casi una veintena de partidos y sobre todo 35 independientes en la Cámara de Diputados y cada uno es una república, un partido en sí mismo. Pero cuando ha habido voluntad de consensuar, piensen ustedes que con esta fragmentación se hizo la reforma previsional que no fue posible hacer con niveles de ordenamiento muy superiores. Los partidos tienden siempre a culpar a algo que está fuera de ellos. Y la verdad es que la disposición de construir consenso es lo que se ha debilitado de manera muy considerable. Pero cuando hay voluntad, se consiguió lo que no se había conseguido en el gobierno de Bachelet. Yo era diputado entonces, y se perdió por 3 votos, 2 votos del Frente Amplio y un par de demócratas cristianos socialistas. Luego se perdió el acuerdo que hicimos con Sebastián Piñera, que pasó al Senado y que lo votó en contra todo el Partido Socialista y todo el Frente Amplio y todo el PPD. Y fue un acuerdo construido con la democracia cristiana, un puñado de independientes que yo lideraba. Y ese acuerdo, paradojalmente, estaba, comillas, mucho más a la izquierda que lo que terminó aprobando este gobierno. Winter el otro día, yo le pregunté en Tolerancia Cero, le di la oportunidad de hacerse su autocrítica, de no haber apoyado una reforma que contemplaba la creación de un organismo público tipo Banco Central que iba a administrar íntegramente y monopólicamente los 6 puntos adicionales y que 3 de esos puntos iban a ir a solidaridad y los otros 3 a capitalización individual, y resulta que terminaron aprobando, y por lo tanto se obedecía a la consigna de la época, que era ni un peso más para las AFP, ¿se acordarán ustedes? Y resulta que terminaron aprobando una reforma que incorpora 4 pesos adicionales, 40% más de recursos administrables por las AFP, 2 puntos provisorios para solidaridad, y él contestó que en realidad para él era muy importante la separación de la industria y por eso no había votado a favor de esa reforma. Yo no quise enterrarle el cuchillo aquí en la cerviz, pero votó una reforma que tampoco tiene la separación de la industria. Mira, hemos sido víctimas del maximalismo. Esa es la verdad. ¿Ah? Si no se hace lo que yo planteo, no se hace nada. Y yo creo que el término de esa disposición maximalista, de que solo voy a concurrir a aplicar mi proyecto íntegramente y no voy a asumir, como decía María José, que hay otros puntos de vista que tengo que integrar en esa solución, no vamos a progresar. Y yo espero que progresemos y que la disposición de acuerdo crezca.
Lo que yo agregaría que es verdad, yo estoy completamente de acuerdo que tiene que haber una voluntad de acuerdo, eso por supuesto que sí. Pero también tienen que estar los incentivos puestos para que eso así sea. Entonces, sí, cuando yo acuerdo, por ejemplo en el caso de pensiones, lo que viene después es un coro que incomoda a mi propio sector, entonces, como la política tiene sus reglas, acceder al poder, obviamente se desincentiva porque el riesgo es demasiado grande. Entonces, no es solamente la voluntad, sino que es ir construyendo un entorno donde tenga eso cabida, no donde sea siempre, siempre una especie de traición a lo que uno es. Claro que sí. Muchas gracias a ambos. Esta pregunta es para ti, María José, y guarda relación con una parte central del corazón de los principios que defendemos en los gremios que estamos aquí hoy día. Cuando hiciste alusión a las partes de la moto, dijiste que una de las piezas de la moto era el pesimismo y lo vinculaste con la renuncia del Estado. La pregunta es, ¿cómo piensas que se puede resolver esa renuncia del Estado al control territorial de barrios comerciales, históricos, patrimoniales que tenemos hoy día en Chile? Mira, la verdad no tengo la solución. Si la tuviera no estaría aquí, se los puedo asegurar. Estaría en la moneda probablemente. Pero sí creo algunas cosas que pueden contribuir. Lo primero es que es evidente que esa renuncia del Estado es absolutamente intolerable. Es intolerable en la Araucanía, es intolerable en Meix, es intolerable en muchos otros lugares donde efectivamente se produce. Lo segundo es que ese problema es un problema complejo, no es un problema que solo se define o se resuelve con más carabineros, con más, digamos, vigilancia, que por supuesto sí, pero hay problemas también, lo conversábamos ayer, urbanísticos, hay problemas, ¿no es cierto?, migratorios, hay problemas sociales, hay necesidad de entender también cuáles son las otras particularidades. Entonces, yo creo que esos problemas tienen que abordarse como problema país. No son el problema de un partido político, del otro partido político, son justamente esos desafíos que tienen que ser de largo plazo, o sea, no solamente solucionar el spot ahora, sino que pensarlo y que tienen que ser responsablemente un desafío país donde todos tienen que estar. Si no, yo solo creo que o van a haber soluciones muy, digamos, esporádicas, o se pueden transformar, que lo que es peor, en silos de lucha política. Es decir, se transforman en botines, ¿verdad?, de lucha política, donde lo que está debajo no es necesariamente la solución, sino que cómo yo hago de ese problema una manera de conseguir votos. Está muy bien. Si Pepe y María José nos regalan minutos más de su tiempo, yo los quiero invitar a todos a que puedan seguir intercambiando algunas ideas acá en el foyer de este salón. Acá tenemos que hacer un cambio de montaje muy express para continuar con nuestra asamblea. Así que María José, Pepe, muchas gracias por la lucidez con la que han planteado sus ideas, por haber venido hasta Villarrica y ser parte del seminario que abre los fuegos de la Asamblea Anual de Socios de la CNC. Les pido a todos, por favor, un último aplauso para María José y Pepe. Y en avisos parroquiales a todos los asambleístas de la Cámara, les quiero contar que nos vemos en 15 minutos más en este mismo salón para dar inicio al programa de la Asamblea Anual de Socios. Muchas gracias nuevamente.